Hola a todos y bienvenidos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día comenzamos a mostrarle las barajas que hemos construido con las leyendas que nos trajo Age of Eternities, la más reciente de las expansiones de Magic the Gathering, que por supuesto alimenta a nuestro formato favorito de Commander. El día de hoy cubrimos a Tanuk Memorial Ensign, que es una criatura legendaria Kabú piloto de los colores Gruul, uno genérico, uno rojo, uno verde, para una criatura 2/4 con una habilidad de Landfall, que dice lo siguiente: siempre que una tierra entre bajo tu control, Tanuk hace un punto de daño a cada oponente, y si esta es la segunda vez que se resuelve esta habilidad en este turno, robas una carta. Simple, claro. Nos llamó la atención porque uno, es una leyenda que está muy vinculada a Landfall dentro de los colores rojo-verde. Entonces hay una muy buena base que testear. Sabemos que Gruul se lleva muy bien con Landfall. De hecho, uno de los comandantes más populares, Gruul, corresponde a la habilidad Landfall, pero se movía en un coste distinto con una estrategia distinta. Entonces era como a ver si podíamos encontrar una variación a una estrategia ya formada. Entonces quisimos probar a ver qué pasaba con Tanuk. Importante en ese sentido entonces que nos llamó mucho la atención su coste, solamente 3. Esto viene siendo una dinámica ya bastante popular en las últimas ediciones de Magic, la presencia de leyendas muy baratas con muy buenas habilidades. En el caso de Tanuk no tiene sistema de defensa, ¿cierto? No tiene protección, no tiene Hexproof, no tiene nada que evite que el oponente lo haga objetivo, pero sí es una 2/4/3. Entonces tampoco es tan fácil removerla, tampoco es tan fácil eliminarla, y te va a presentar en los primeros turnos, que es cuando tú la quieres jugar lo antes posible, un buen cuerpo para defenderte si es que hay atacantes hacia ti, e incluso hacer un par de puntos de daño atacando con total tranquilidad. Obviamente lo fundamental aquí es tu habilidad de Landfall, que de nuevo juegas una tierra, haces un punto de daño a cada oponente, y si es la segunda vez que la habilidad se resuelve, robas carta. Lo importante acá es que a partir de la tercera tierra que podría entrar al turno, ¿cierto? Ya no robas más cartas, pero sigues haciendo daño. El daño siempre se hace. Entonces acá lo interesante es que este comandante te expresa una forma de hacer daño directo. Y además te da el robar una carta, que en estos colores puede ser bastante llamativo. Pero como dijimos, Landfall en Gruul no es algo particularmente extraño. Y en ese sentido, cuando leímos por primera vez a este comandante, era inevitable que lo comparáramos o pensáramos en la presencia de Omnath en su versión Gruul, esta leyenda staple del formato, ¿cierto? 7 maná, 3 genéricos, 2 rojos, 2 verdes, 5/5 elemental. Tiene Landfall. Siempre que una tierra ingrese bajo tu control, creas una ficha 5/5 roja verde elemental. Y si eso no fuera ya particularmente poderoso, tiene una segunda habilidad que dice que siempre que Omnath o otro elemental que tú controlas muera, Omnath le hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo. Entonces, todo lo que llevamos un tiempo jugando Commander, seguramente nos hemos enfrentado a esta versión de Omnath y sabemos lo peligroso que es. Una vez que empieza a colocar elementales e intentamos controlarlos a través de combate o removal, este impuesto que se instala de alguna manera en el juego, de que cada vez que lo matamos a él o matamos a las fichas que va dejando, vamos perdiendo 3 vidas o vamos viendo a nuestras criaturas desaparecer. Y si no logramos eliminar esas criaturas o a Omnath, en el fondo se arma un ejército de 5/5 que inevitablemente va a tomar control
de la partida. Entonces es un comandante muy peligroso. La única posible debilidad es que tiene un coste bastante alto, particularmente en el formato Commander de hoy día, pero en los colores Gruul tampoco es tan difícil bajar un Omnath en la parte inicial de la partida. Entonces Tanuk y Omnath son bastante parecidos en algunos sentidos, con algunas diferencias claves, pero en general son ramas del mismo árbol, por lo tanto sería muy normal inmediatamente considerar que si tienes una baraja Omnath armada, es muy fácil adaptarla a Tanuk y viceversa, y cada una de estas leyendas serviría como un apoyo o parte de las 99 de la otra. Entonces no es muy complicado encontrar, por ejemplo, muchas listas de barajas Commander Landfall Gruul lideradas por Omnath que te pueden servir de base para buscar las cartas que necesitarías para jugar Tanuk. Entonces no vamos a profundizar mucho en la lista, en numerar muchas cartas de la baraja, porque de nuevo esta es una estrategia ya probada gracias a Omnath. Entonces sabemos para lo que es bueno el Landfall Gruul. Tenemos la ventaja de los Mana Dorks, ya sean elfos, ya sean aves del paraíso o las otras criaturas verdes que nos dan maná, que sería el foco de los primeros turnos, acelerar para bajar rápido las amenazas principales, usar las cartas que nos permiten jugar más de una tierra por turno o a tener acceso a tierras de manera anormal, como tierras desde el cementerio o tierras desde el tope de la baraja, como cartas como Oracle of Muldaya, estas 2/4, que nos deja ver el tope de nuestra biblioteca, nos deja jugar tierras del tope y nos deja jugar una tierra adicional. Efectos como eso está lleno en verde. Buscamos los efectos también para buscar tierras que buscan tierras, por ejemplo, o hechizos verdes que buscan tierras, por ejemplo. Entonces, jugar tierras de nuestra mano y además jugar tierras de otras maneras, incluyendo el cementerio, como ya dijimos, con cartas como Crucible of Worlds. Entonces, sabemos más o menos que esto es muy realizable y bastante sólido, bastante sustentable dentro de una baraja. Por cada uno de estos efectos, acelerar, tierras adicionales, buscar tierras y tierras del cementerio, tenemos 4, 5, 6 posibles hechizos que cumplen la misma función. Entonces es una baraja muy consistente en ese sentido. Y el otro lado de la baraja, dentro de los colores Gruul, es aprovecharnos de las cartas con Landfall, que también ahí no hay mucho que innovar necesariamente. Tenemos cartas como Lotus Cobra, que cada vez que juguemos una tierra nos da un maná de cualquier color, perfecto para el segundo turno, para el inicio de la partida. Pierde un poco de importancia en las partidas más avanzadas y en la recta final, pero vale la pena ponerla en la baraja porque cuando sale temprano cambia toda la partida muchas veces, la mayoría de las veces, a nuestro favor. Otro viejo conocido, Rampaging Baloth, una 6/6/6 verde que tiene arrollar y que tiene Landfall, crear una ficha de bestia 4/4. Entonces una bestia que crea más bestias cada vez que jugamos tierras, inevitablemente se va a transformar en una condición de victoria muy difícil de manejar una vez que se descontrola. Y cartas como Valakut Inspiration, que es un encantamiento rojo, 2 genéricos, 1 rojo, y tiene Landfall siempre que una tierra ingresa al campo de batalla bajo tu control, tú exilias el tope de tu biblioteca y tú puedes jugar esa carta mientras se mantenga exiliada. Luego, al comienzo de tu fase final, si es que hay cartas exiliadas con Valakut Inspiration, tú pones esas cartas en el cementerio y el Valakut le hace esa cantidad de daño a cada oponente. Entonces es un encantamiento que te permite acceder a cartas a medida que juegas tierras, pero que si no las juegas se transforman en una fuente de daño para los oponentes. Entonces, de nuevo, en términos de Gruul, en términos de Landfall, la baraja
ya viene bastante probada, ya sabemos lo que puede y no puede hacer, ya sabemos que hay un nivel bastante sólido de consistencia. Entonces la novedad, lo interesante, era probar a Tanuk. E inicialmente lo que consideramos a favor, y que en muchos puntos se tornó verdad, pudimos evidenciar que era así, es que tiene a su favor, si es que quisieras discutir Omnath contra Tanuk, que tiene un bajo coste. Es un comandante que consistentemente en esta baraja ingresaba al segundo turno, porque el primer turno jugábamos un ave del paraíso, un elfo Llanowar, así que el segundo turno entraba él. Tiene buena defensa, lo cual hacía que en la mayoría de las ocasiones sobreviviera un par de turnos sin problemas. Quizá su elemento a favor más importante es su motor de robar, lo cual en general es muy bueno en tu comandante, porque los recursos que gastaste para jugarlo te los recupera el mismo, entre comillas. Entonces siempre tienes, o consistentemente tienes, recursos en tu mano. Entonces incluso cuando te destruyen tu comandante, incluso cuando sufres obstáculos o problemas en la partida, tiendes a tener cosas que hacer. Y creo que eso es de los elementos más importantes en el formato como lo entendemos hoy día. Tener siempre acciones que realizar. Y tiene daño directo. O sea que saliendo un poco de la temática Gruul de ser una baraja agro que gana a través del combate, este sería un comandante que te permite, entre comillas, matar sin atacar. ¿Qué tiene en contra? Tiene un muy bajo impacto inmediato. O sea, ingresa Tanuk y la mayoría de las veces no hace nada. En algunos casos tienes una tierra extra que jugar en ese momento, entonces haces un punto de daño, pero muy bajo impacto, porque normalmente lo que significa es que tus oponentes pasan de 40 vida a 39, lo cual no suena muy impresionante, y en general no lo es. Por lo tanto, da la sensación de que estás haciendo cosas, pero no estás cambiando el juego. Como que tus acciones, de nuevo, no tienen injerencia o no tienen la injerencia que tú querrías. Esto porque tiene un lento desarrollo de sus ventajas. O sea, al comienzo no se siente que están pasando cosas. Eso es un poquito tramposo también a tu favor, porque la mayoría de los oponentes no lo van a considerar una amenaza. No hay mucho removal directo dirigido hacia Tanuk, porque de nuevo no se siente poderoso, no se siente amenazante. A medida que avanza la partida, a medida que esos pequeños puntos de daño se empiezan a acumular, a medida que esa carta extra que robas empieza a acercarte a permitirte jugar más hechizos por turno, porque además estás jugando más tierras y vas ensamblando más piezas del puzzle, la máquina en algún momento sí alcanza niveles de poder altos y se transforma en una amenaza muy real que muchas veces el oponente ya no está en condiciones de controlar. Entonces es una baraja un poco engañosa, ¿ya? Entonces es una forma distinta de jugar las mismas cartas, pero en otra dinámica. De todas formas nos divertimos bastante jugándolo, ¿ya? Este ritmo lento y este bajo impacto permitía partidas un poquito más largas, con un mayor nivel de interacción y en realidad con buenos resultados. Si nos llevamos, entre comillas, dos sorpresas, y era que las habilidades distintivas de Tanuk en términos de landfall, la posibilidad de robar cartas al hacer daño o al hacer daño directo a los oponentes, cambiaba la evaluación de otras cartas. Hay cartas que se volvían mejor con Tanuk que con Omnath. Ejemplo de esto, las cartas rojas que tienen que ver con daño directo. Cartas como Thorbrand o cartas como Solfim, que son dos leyendas rojas, mono rojas, ambas cuestan 4, y lo que tienen en común es que ambas modifican la cantidad de daño directo de tus permanentes o fuentes. Entonces en el caso de Thorbrand,
que es un enano 2/4/4, uno genérico 3 rojos. Él tiene una habilidad que dice que si una fuente roja que tú controlas fuera a hacer daño a un oponente o a un permanente que un oponente controla, hace esa cantidad más 2. Entonces la habilidad de Tanuk, que cuando tú juegas una tierra hace un punto de daño, con Thorbrad en juego haría 3 puntos de daño por cada tierra que bajas. Entonces en un turno normal, donde nosotros bajábamos 2 a 3 tierras, pasaríamos de estar haciendo 2 a 3 puntos de daño a entre 6 y 9. Y ese reloj de daño es mucho, mucho más peligroso. Y en el caso de Solfim, dice que si una fuente que tú controlas fuera a hacer daño de no combate a un oponente o un permanente que un oponente controla, hace el doble de ese daño. Y efectivamente el daño que hace Tanuk es daño de no combate. Entonces en vez de hacer un punto de daño, hace 2. Entonces estas leyendas rojas se vuelven mucho más valiosas o mucho más interesantes en esta baraja. Además de el impacto normal que tiene sus habilidades. Y las otras cartas que cambian mucho, que ganan mucho valor ingresando en esta baraja, son las cartas verdes que te permitían robar cuando una criatura específica hace daño al oponente. Y ahí estamos viendo dos. Una es Snake Umbra, que es un aura verde, cuesta 2 genéricos, 1 verde, encanta una criatura, la criatura gana +1/+1, gana Totem Armor, entonces es una carta que además defiende a la criatura, le da como un escudo de resistencia a la destrucción. Pero lo que nos importa más es que le da la siguiente habilidad. Siempre que esta criatura haga daño a un oponente, tú puedes robar una carta. Y lo importante acá es que no dice siempre que haga daño de combate. Dice siempre que haga daño. Entonces el daño que hace tu comandante Tanuk, donde le hace un punto de daño a cada oponente, activa a el Snake Umbra. Y lo mismo pasa con Keen Sense, que es un encantamiento verde que cuesta 1 solo verde, que dice siempre que la criatura encantada haga daño a un oponente, tú puedes robar una carta. Entonces lo mismo. Es una carta que inicialmente claramente estaba diseñada para robar a través del daño de combate o a través de una habilidad que podía hacer objetivo a un oponente. Y en este caso, con nuestro comandante estaríamos hablando de lastimar a 3 oponentes al mismo tiempo, robando 3 cartas cada vez que jugamos una tierra. Entonces realmente estas cartas cambian totalmente su efectividad en esta baraja. Otras cartas que cambian un poco su impacto y que se vuelven bastante interesantes y que los invitamos a considerar si van a construir esta baraja, porque además nos funcionaron muy bien a nosotros. El Akoum Hellkite, que es un viejo conocido, es un dragón 4/4 que cuesta 6, 4 genéricos, 2 rojos, tiene volar y tiene landfall. Entonces es parte de esta carta con landfall, que de todas formas siempre hubiéramos integrado, pero que en este caso su habilidad, que dice siempre que una tierra ingresa al campo de batalla bajo tu control, haces un punto de daño a cualquier objetivo, y si esa tierra que entró es una montaña, haces 2 puntos de daño en vez de eso. ¿Ya? Entonces o hace 1 o hace 2, depende si la tierra es una montaña o no. Y como pueden ver, comparte la estrategia similar a tu comandante. Entonces en esta baraja, este Hellkite se transforma como en un teniente, se transforma como en una versión cercana al mismo comandante. Por lo tanto, todas estas cartas que sean muy bien al comandante, que se conjugaban muy bien con el comandante, también se conjugan muy bien con el Hellkite. Donde no necesariamente se conjuga muy bien este dragón con Omnath o con otros comandantes con landfall. Otra carta que mejora en su eficacia es Abundancia, un encantamiento verde que cuesta 2 genéricos, 2 verdes, y que dice que si tú fueras a robar una carta, tú en vez de eso puedes elegir entre decir tierra o no tierra y revelar cartas del tope de tu biblioteca hasta que reveles una carta del tipo que tú dijiste. Esa carta se va a tu mano y las otras cartas las barajas al azar y la colocas debajo de tu biblioteca. ¿Por qué mejora abundancia? Porque tu comandante te deja robar
cartas. Entonces, varias veces por turno, tú vas a poder decir tierra o no tierra, y en esta baraja muchas veces vas a decir tierra, para luego repetir inmediatamente el efecto y tener que volver a elegir. Entonces normalmente, muchas veces abundancia solamente se activa una vez por turno. En esta baraja se activaría al menos 2, si es que tu comandante está en juego. Entonces se vuelve bastante bueno, bastante más efectivo. Otra carta a considerar, porque han salido hace poco tiempo en general. Bueno, una de ellas acaba de salir, de hecho salió en Age of Eternities. Pero vamos a Loot Exuberant Explorer, que es esta criatura bestia noble, Loot, ¿cierto? Que Wizard quiere que se transforme como en esta mascota un poco kawaii de Magic. En su versión verde, 2 genéricos, 1 verde, es una 1/4 que te deja jugar una tierra adicional cada turno, pero que además tiene una habilidad donde pagas 6, 4 genéricos, 2 verdes, giras salud y miras el tope 6 de tu biblioteca. Puedes revelar una criatura que cueste menos que la cantidad de tierras que tú controlas y la puedes poner en el campo de batalla directamente, y el resto de las cartas los pones bajo tu biblioteca en cualquier orden. Entonces, pagando 6, revisas el tope 6 y en esta baraja normalmente puedes hacer que ingresen cartas de criaturas muy poderosas, entre comillas, gratis. Ahí va a depender del gusto de ustedes qué criaturas ustedes ponen. Y la otra carta que acaba de salir en Edge es Ice Steel Explorer, un insecto scout que cuesta 4, 2 genéricos, 2 verdes, es una 2/4 que te deja jugar una tierra adicional cada turno. Puedes jugar tierras del cementerio y tiene landfall. Siempre que una tierra ingrese al campo de batalla bajo tu control, mileas una carta, que es que pones una carta del tope y la tiras al cementerio. Entonces esas son todas cartas que deberían considerar. Si quieren ver la lista completa, vayan a nuestra cuenta de proyecto EDH en Mockfield, busquen la baraja Tanuk, Landfall, Avalanche, y ahí están la lista completa. Económicamente, según Mockfield, la baraja que construimos cuesta $430, pero como siempre ahí hay cambios que hacer, opciones que ver, se puede cambiar bastante el precio, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero de nuevo, más o menos, el Gruul Landfall está bastante masticado, así que va a depender de ustedes si es que están interesados o no probar con una versión de un comandante de más bajo coste y un ritmo distinto. A nosotros nos pareció muy entretenido. De hecho, disfrutamos bastante jugar con Tanuk. Fue uno de los comandantes que al principio nos costó enganchar con él, porque la verdad queríamos probarlo, pero el diseño de la baraja terminó o se veía muy tradicional. Pensábamos que en realidad estábamos como que habíamos cambiado el comandante, ¿no? Estábamos preocupados de eso, que era como un cambio menor. Pero cuando empezamos a jugar las partidas, a ver cómo tomábamos decisiones, a ver cómo se desarrollaba el juego, descubrimos que no, que hay bastante diferencia, que ofrecía otras líneas de decisiones, otras formas de interacción, aún usando las mismas cartas, y tiene esta cosa muy entretenida de las barajas Landfall, que es esto de constantemente estar buscando tierra, aumentando recursos, siempre sientes que estás haciendo algo, que estás ganando algo, que estás logrando desarrollar tu mesa, ¿ya? Muchas veces terminas igual perdiendo, pero es bastante raro jugar este tipo de baraja y que al terminar la partida sientas que no hiciste nada. Siempre terminas como con algún grado de satisfacción en ese sentido. Así que lo invitamos a probarla. Si es que no han jugado Landfall o si es que no han jugado Gruul Landfall, es una muy buena opción. Eso por el video de hoy. Prontamente van a llegar algunas de las otras leyendas que probamos de esta edición, que en general nos gustó bastante. Age of Eternities, la verdad es que nos sorprendió muy gratamente en muchos sentidos. Así que los invitamos a probar y a dejar sus comentarios, sus preguntas y sus ideas de baraja como siempre. Habiendo dicho eso, que tengan una muy buena semana. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Francisco
y esto es Proyecto EDH.